Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. El Antiguo Testamento apuntaba a la cruz de Cristo. Muy buenos días. Queremos pedirles que nos acompañen hoy día al libro de Hebreos. Vamos a leer 10 versículos del capítulo 9 de Hebreos, del 1 al 10, porque queremos ver esta relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta relación que hay entre el Antiguo Testamento como figura de el cumplimiento glorioso de todas las figuras del Antiguo Testamento allí en la cruz del Calvario. Por eso es que creemos que el evangelio que tenemos que predicar y enseñar tiene que ser un evangelio cristocéntrico y un evangelio cruzcéntrico. Creemos que no podemos sacar la cruz del centro en ninguna de las cosas de la iglesia ni de nuestra vida personal como discípulos de Cristo. Creemos que la cruz tiene que estar en el púlpito siendo predicada en cada reunión. Ningún predicador debería pararse en un púlpito y tratar de predicar un evangelio sin cruz. Esto sería terrible para el corazón de la iglesia. Creemos también que los adoradores, los que nos ministran en las alabanzas, en los himnos, no podemos cantar una canción sin cruz. Nuestro canto tiene que estar centrado en la cruz, centrado en la muerte vicaria, centrado en la implicancia de la muerte expiatoria de Cristo para cada uno de los redimidos, para poder cantar con entendimiento, en espíritu y verdad, con entendimiento, porque hemos experimentado por medio de la fe la muerte de Cristo en la cruz, y en espíritu, porque eso que estamos cantando es una realidad que fluye desde nuestro interior y lo exteriorizamos en la alabanza y en la exaltación. Creemos que no pueden haber misiones y evangelización sin la cruz. Creemos que si no va a ser solamente una metodología humana que con el tiempo va a caer al suelo y no va a traer consistencia. Por eso yo te quiero invitar a que leamos juntos Hebreos capítulo 9 de los versículos 1 al 10. Dice: ahora bien, aún el primer pacto, el Antiguo Testamento, tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, que era lo que consistía el Antiguo Testamento, o por lo menos lo que consistía en los ceremoniales que decían relación con los sacrificios de animales. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, o la mesa de los panes de la proposición. Esto se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, separados por este velo. El lugar santísimo era el lugar de la presencia de Dios y el lugar santo el lugar de los hombres. Y estaban separados por este velo, manifestando, indicando así la tremenda separación que hay entre el hombre y Dios, producto de la pecaminosidad del hombre y de que el hombre se encuentra separado, muerto en sus delitos y pecados. El cual, el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines, sobre el arca, en una plancha que se llamaba propiciatorio. Sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, la planchita de oro que cubría el arca. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Hasta ahí llegamos con el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. El primer tabernáculo es el tabernáculo de Moisés, es todo lo que está, todas las figuras del Antiguo Testamento, lo cual es un símbolo para el tiempo presente.
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese tiempo de reformar las cosas es el tiempo de la obra de la cruz. Hermanos, amigos, los escritores del Antiguo Testamento, lejos de despreciar el sistema ceremonial de sacrificios del Antiguo Testamento, ellos enseñan que todo aquel ceremonial era figura de una gran realidad futura que estaba por venir. Ahora, esta realidad futura de la que yo estoy hablando es Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Esto es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 9 de Hebreos, del versículo 1 a 10. Que todo esto que ocurría en el Antiguo Testamento, todas estas ceremonias, todos estos sacrificios, los holocaustos, cada movimiento, cada instrucción que hay en el libro de Levítico y de Deuteronomio, con respecto a cómo Dios tenía que iba a recibir la ofrenda y cómo el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que acercarse, cómo se sacrificaban los animales, qué tipo de animales, cuál era la perfección, cuál era la descripción que Dios pedía. Todo esto apuntaba a una gran obra redentora final. Todo esto era figura de una realidad futura, maravillosa, asombrosa, que iba a venir y que se iba a concretar. Y esa realidad futura, maravillosa, asombrosa, es Cristo y su obra redentora. Todo el Nuevo Testamento señala que la esencia de los sacrificios antiguos se cumplen en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La propiciación y la expiación que se daba ya en el Antiguo Testamento se cumple en la muerte propiciatoria y en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. Todo lo que ocurre en Levítico capítulo 16, los dos machos cabríos tienen fiel cumplimiento allí en la persona de Cristo. Uno muriendo en la cruz del Calvario, en lugar nuestro, y el otro siendo la figura de Azazel, siendo sacado del campamento y llevado fuera del campamento, donde todos los pecados son completamente remitidos. Todo lo que dicen los salmos, todo lo que dicen los salmos mesiánicos, Isaías 53, la visión de Isaías con respecto a la muerte de Cristo, lo que dicen los profetas menores y mayores, todo tiene cumplimiento allí en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque la muerte de Cristo es el centro de la Biblia, la muerte de Cristo es el corazón del Evangelio, querido hermano. La muerte de Cristo no es una doctrinita que vamos a tratar para el mes de abril en Semana Santa. La muerte de Cristo le da valor a la teología. La muerte de Cristo le pone peso a cada sermón. La muerte de Cristo le pone sustancia a cada himno. Si usted quita la muerte de Cristo, todo se viene al suelo. En la cruz del Calvario nace y termina toda revelación. Es tremendo porque tenemos que destacar que en cuanto a los sacrificios del Antiguo Testamento, en ellos se hacía una recordación de los pecados, pero no se hacía una remoción, no se remitían. Cristo, cuando viene y muere en la cruz del Calvario, no solo enfrenta nuestro pecado, nos quita el pecado, lo remite. La palabra remitir significa enviar lejos. Los toma, los saca de nuestra vida y los envía lejos. Y como está el oriente lejos del occidente, nuestros pecados jamás nos alcanzarán. Pero esto lo logra la obra de Cristo en la cruz. Allá en el Antiguo Testamento, allá en el Antiguo Pacto, los sacrificios solamente hacían una recordación del pecado, se ponían sobre la mesa para dejar claro que Dios tenía que tratar el pecado, pero los pecados no eran remitidos. Yo quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 9, verso 26, que dice: de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, está hablando de Cristo, en la consumación de los siglos,
se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Voy a leer los versículos anteriores, desde el versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, no entró en el tabernáculo de Moisés como lo hacía Aarón, una representación del verdadero, el lugar santo del cielo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. La preposición por significa el lugar de nosotros. Él se presentó en lugar de nosotros ante Dios, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, verso 26, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, después de la cruz, de este lado de la cruz, acá, después de la muerte de Cristo en la cruz, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Por eso yo les decía que Cristo quitó el poder de la naturaleza pecaminosa, quitó el gobierno de la naturaleza pecaminosa, extirpó el pecado de todos los redimidos y los remitió, los envió lejos. Los muchos sacrificios del Antiguo Testamento señalaban hacia el Calvario, hacia el Gólgota, hacia las manos clavadas, hacia el costado traspasado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban hacia el momento en que Él dice: Tetelestai, consumado es. Mi obra ha sido acabada, mi obra ha sido terminada. El ser humano y la religión no tienen nada con qué mejorar mi obra, porque mi obra es perfecta. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Pacto, todos los ceremoniales del Antiguo Testamento, cada sacrificio, cada ritual, cada elemento del tabernáculo apuntaba a una realidad futura, gloriosa, asombrosa, magnífica y perfecta. Y esa realidad futura, gloriosa, asombrosa, magnífica y perfecta es Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando el Nuevo Testamento destaca el carácter expiatorio de la muerte de Cristo, el carácter sacrificial de la muerte de Cristo, el carácter propiciatorio de la muerte de Cristo, el carácter redentor y regenerador de la muerte de Cristo, indica el cumplimiento de todo lo que estaba anticipado allá en el Antiguo Testamento. Todo apunta a la cruz, al Mesías victorioso, al poder de la muerte y a la gloria de la resurrección. Hay un tremendo y un maravilloso enlace entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto están unidos por una cruz. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Pacto apuntaba a la cruz. Y desde la cruz podemos mirar el Antiguo Pacto. No podemos entender Levíticos. No podemos entender Levíticos sin mirar Hebreos. Y no podemos mirar Hebreos sin estar mirando Levíticos. Porque ambos están entrelazados por una cruz. Hay un lenguaje que suena por todas partes. Y es cruz, cruz, cruz. La cruz tiene que ser el centro de nuestra predicación. Toda idea veterotestamentaria tiene su fundamento en la cruz. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto entrelazados por el maravilloso sacrificio de Cristo. Hay un hilo conductor teñido en sangre desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Y ese hilo teñido en sangre, ese hilo conductor, amarra cada texto, cada narración, cada historia, cada símil, cada figura, cada tópico, cada prefigura, cada analogía, cada parábola, cada metáfora, cada comparación. Todo está muy bien hilvanado por el Dios de los cielos. La Biblia tiene un corazón y es Cristo clavado en la cruz. La iglesia tiene un corazón y es Cristo clavado en la cruz. El Evangelio tiene un corazón y el corazón del Evangelio es la cruz del Calvario.
Por eso necesitamos volver a predicar esta verdad. Dios bendiga sus vidas y el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre ustedes, corriendo todo velo de tinieblas y alumbrando los ojos de su entendimiento.